Hola, muy buenas a todos, tardes, noches, días, dependiendo cómo esté mirando este video. Mi nombre es Cristian David Villalba Espitia, soy del curso 93. En el día de hoy vamos a ver 5 estructuras que yo escogí. Nosotros vamos a ver cómo son las estructuras, sus materiales, su historia o su arquitectura. Empecemos con la muralla china. La Gran Muralla China es una fortaleza china que anteriormente era una de las que fue reconstruida en el siglo V. En la Edad Moderna, esta fortaleza se utilizaba para proteger las fronteras del norte del Imperio Chino, de las hordas invasoras de los Anomados, Xiongnu de Mongolia y los Manchuchiru. Los materiales de esta estructura son los siguientes. En esa época, los chinos no tenían tantos recursos para buscar los recursos como más resistentes. Tuvieron que ir a lugares más cercanos para conseguir dichos materiales. Por ejemplo, cerca de Pekín encontraron un material llamado piedra caliza. Y en otros lugares cerca de la obra de trabajo encontraron granito y arcilla. Con eso hicieron ladrillo fundido. Básicamente esa estructura está compuesta de arcilla y arena. Pero en algunas partes estaba hecha de unas paredes de ladrillos para que la estructura fuera más resistente y que no podía decaerse. La ventaja de esto es que cuando atacaron los invasores, sus armas impactaron a la muralla y no resultó ningún destruye. Y ahí le dieron beneficio a los chinos y pudieron acabar con los invasores. Las torres que están viendo acá son puestos de control de los ejércitos chinos. Por ejemplo, guardaban ahí los munición, comida y se guardaban ahí. Acá vemos un mapa de cómo es de largo la muralla china. La muralla china empieza en Corea del Norte, empieza con un zigzagueo y traspasa el río Lo Chao, y termina hasta Beijing. Y, y este sería todo de la muralla china. Empezamos con la otra, que serían las Catedral de Charles. Esta iglesia es un conjunto católico que se encontraba cerca de a 80 kilómetros al sureste de París. Esta estructura está compuesta por material de piedra. Como en París se utiliza mucho la piedra para construir sus casas. El arquitecto de esto inventó una nueva forma que se llamaba el arco. Ellos utilizaron el arco en estas partes de acá para que la estructura tuviera más resistencia y que no se pudiera caer. El arquitecto también inventó una forma llamada forma de hoja. Como vemos que acá tiene la cruz caída, esta es la forma de hoja que él dio el nombre. Esto puede hacer que la estructura sea más resistente por cualquier conflicto, como un terremoto o algo así. Y esto sería la Catedral de Charles. La que sigue son las Torres Gemelas, tal conocidas como las de World Trade Center, literalmente el centro mundial de economía. Este complejo de edificios se fundó en el año 1973, pero por desgracia en el año 2001, el 11 de septiembre, hubo un atentado que destruyó esas dos torres. Junto a estas dos torres tuvieron graves conflictos. Se fueron perjudicadas estas torres de acá por el derrumbe de los escombros de la torre. El World Trade Center 7 también tuvo el mismo problema. A finales del, bueno, al final no, en 1966, 21 de marzo, hicieron el procedimiento para derrumbar completamente la torre y crear cinco más, cinco más rascacielos para tapar ese hueco que hizo el conflicto ese. Los materiales
de esta estructura están complejos de la actualidad. Por ejemplo, acero, titanio, hormigón, cemento, em, de todo eso. Esto está estructurado con tres piezas. Por ejemplo, acá vemos como unas partes negras, como unas líneas. Esas partes lo utilizaban ellos para mejorar el- la estructura de la torre. Por ejemplo, ahí en la primera utilizaron 4 vigas reforzadas de hormigón y cemento para que la primera fase fuera más resistente. Y así fueron más implementando más piezas y que hubieran sido el rascacielos más grande en esa época. Y esto sería la Torre Gemela, tal conocida como el Trade World Center. Lo que seguimos es el Coliseo Romano. Sabemos que el Coliseo Romano fue una estructura muy popular ahí. El Coliseo Romano era un lugar muy popular en Roma, porque en ese fue la primera vez que vemos un centro de entretenimiento para los cruel, para los reyes de Roma. Por ejemplo, el rey y la reina buscaban a personas lejos del pueblo o de la ciudad para secuestrarlos y convertirlos en esclavos y que se peleen entre ellos. El, los materiales de este coliseo son los siguientes: de hormigón, tablas, madera, ladrillo, estuco y mármol, perdón. Esto, estos materiales para ellos eran muy finos, pero estos eran muy frágiles porque eran como un poco como barro. Con la de medio, por ejemplo, un terremoto, estas estructuras se podían caer. Por eso en la actualidad no utilizamos tanto mármol o estuco. Acá en esta breve imagen vemos cómo era la estructura en sí, cómo eran los pisos, que se dividieron en 5 pisos o en piezas. La primera era la base, la batalla, para que se peleen los esclavos y que uno sobreviviera. La segunda era el lugar donde descansaban los esclavos o que esperaban el siguiente luchador. Las dos siguientes son los espectadores normales. Y la primera son para los altos cargos, que se decidirían la reina y el rey si esta persona fuera libre o fuera muerta. Y esto sería el Coliseo Romano. Luego seguiríamos la Torre de Pisa. La Torre de Pisa inclinada es un campanario de la Catedral de la Plaza Duomo de Pisa, en Italia. El arquitecto, el arquitecto de esta estructura fue, 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 ah, fue escenario de 3 partes para dicha estructura. En las etapas de 177 años demoró hacer esta estructura. Al principio el arquitecto Bonamo Pisano, que hizo es la primera base de este material, se dividió en 3 partes, claro. La primera fue la normal, que se dividía en 5 columnas, 15 columnas. Pero a la medida que colocó la otra pieza, la torre al parecer estaba inclinada como unos 5 centímetros. La torre tenía de altura 60 metros, pero a la medida que se le fue colocando más piezas o más peso, la estructura fue a desbalancearse de un lado y quedó con 56 metros. Esto estaba completado estos materiales eran de estuco y de mármol, los mismos de Roma, pero también eran muy frágiles y se podían caer por la medida que está pasando el tiempo. Y esto sería todo lo de la Torre de Pisa. Y esto es todo sobre una breve descripción de 5 estructuras que he podido escoger en el trabajo de hoy. Espero que les guste el video. Hasta luego. El Coliseo Romano era un lugar muy popular en Roma, porque en ese fue la primera vez que vemos un
centro de entretenimiento para los cruel, para los reyes de Roma. Por ejemplo, el rey y la reina buscaban a personas lejos del pueblo o de la ciudad para secuestrarlos y convertirlos en esclavos y que se peleen entre ellos. El, los materiales de este coliseo son los siguientes: de hormigón, tablas, madera, ladrillo, estuco y mármol, perdón. Esto, estos materiales para ellos eran muy finos, pero estos eran muy frágiles porque eran como un poco como barro. Con la de medio, por ejemplo, un terremoto, estas estructuras se podían caer. Por eso en la actualidad no utilizamos tanto mármol o estuco. Acá en esta breve imagen vemos cómo era la estructura en sí, cómo eran los pisos, que se dividieron en 5 pisos o en piezas. La primera era la base, la batalla, para que se peleen los esclavos y que uno sobreviviera. La segunda era el lugar donde descansaban los esclavos o que esperaban el siguiente luchador. Las dos siguientes son los espectadores normales. Y la primera son para los altos cargos, que se decidirían la reina y el rey si esta persona fuera libre o fuera muerta. Y esto sería el Coliseo romano. Luego seguiríamos la torre de Pisa. La torre de Pisa inclinada es un campanario de la catedral de la Plaza Duomo de Pisa en Italia. El arquitecto de esta estructura fue, 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 ah, fue escenario de 3 partes para dicha estructura. En las etapas de 177 años demoró hacer esta estructura. Al principio el arquitecto Bonamo Pisano, que hizo es la primera base de este material, se dividió en 3 partes, claro. La primera fue la normal, que se dividía en 5 columnas, 15 columnas. Pero a la medida que colocó la otra pieza, la torre al parecer estaba inclinada como unos 5 centímetros. La torre tenía de altura 60 metros, pero a la medida que se le fue colocando más piezas o más peso, la estructura fue a desbalancearse de un lado y quedó con 56 metros. Esto estaba completado estos materiales eran de estuco y de mármol, los mismos de Roma, pero también eran muy frágiles y se podían caer por la medida que está pasando el tiempo. Y esto sería todo lo de la Torre de Pisa. Y esto es todo sobre una breve descripción de 5 estructuras que he podido escoger en el trabajo de hoy. Espero que les guste el video. Hasta luego.